Difícil ha sido la negociación en el Congreso por el aumento del salario mínimo. Ayer el Senado aprobó la insistencia del Ejecutivo por un incremento de 193.000 pesos y esta mañana la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar. La votación fue valorada por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con quien tomamos contacto a esta hora para conversar sobre este tema. Ministro, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. La primera pregunta que le quiero hacer, el IMASEC alcanzó un 5,3%. Esta es una buena noticia, estamos en mejores condiciones para dar un mejor sueldo mínimo a los chilenos que ganan tan poco. Mire, lo que pasa es que nosotros siempre hemos dicho que aquí este país tiene mucha fortaleza y que este país ha resistido hasta el momento muy bien la crisis externa, que es de proporciones, lo que está pasando en Europa, la desaceleración en algunos de nuestros principales mercados, de tal manera que valoramos la cifra de IMASEC, que esta economía siga creciendo y creando empleo, es algo muy valorable. Sin embargo, yo quiero decir que aquí no tenemos ganada la batalla del crecimiento y la generación de empleo, porque la misma situación externa va a hacer que la economía se desacelere en el segundo semestre, como prevén todos los analistas. Por lo tanto, efectivamente, esta economía ha mostrado mucha fortaleza y nos alegramos de ello, porque también esto tiene que ver con las políticas económicas que ha implementado este gobierno, si los crecimientos no se dan en forma fortuita. Pero lo que hay que considerar es que esto no está garantizado el crecimiento futuro y por tanto no podemos todavía sacar cuentas alegres. Ministro, no está garantizado el crecimiento futuro y tampoco está garantizado la votación que ustedes vayan a tener en la Cámara de Diputados de este proyecto, porque si bien aprobaron la idea de legislar, todavía queda discutir efectivamente el contenido, porque una cosa... Por supuesto. Exactamente. Usted tiene toda la razón. Y, así es. ¿Con qué votos cuentan para aprobarlo? Nosotros hacemos un llamado siempre a la responsabilidad. Quiero decirle a todas las chilenas y chilenos que nos están mirando y escuchando en este momento, que este reajuste que ha planteado el gobierno del presidente Piñera es un 6% nominal, un 3% real. El reajuste promedio en el gobierno de la presidenta Bachelet fue de 2% real. Es decir, esto es 50% superior a lo que se entregó en ese gobierno anterior. Por tanto, esto es importante de entender. Una persona que recibe 193.000 pesos, además puede tener, si está entre 18 y 25 años, acceso al subsidio empleo joven, que son otros 32.000 pesos, con lo cual llega a 225.000 pesos. Y próximamente, con la entrada en vigencia del ingreso ético familiar, al subsidio empleo mujer, que para mujeres entre 25 y 60 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, representa 32.000 pesos, es decir, completando de 193 hasta llegar a 225.000 pesos. Ministro, Me parece va a poder convencer que esto es importante entender. Sí, ministro, ¿y cómo piensa lograr convencer al presidente del partido, del presidente Piñera, de llegar a los 193 y no a los 200, como dice el senador Carlos Larraín, que él no se mueve de esa cifra? Mire, yo creo que siempre uno tiene que estar dispuesto a dialogar y hay cosas que estamos explorando en este momento como una institucionalidad permanente en que si a esta economía le va mejor podamos avanzar más en el salario mínimo. Creo que todos están de acuerdo que lo que ha ocurrido en este periodo en el Congreso y lo que ocurre en cada discusión de salarios mínimos no da para más. Este mecanismo de discusión en que estamos prorrogando, haciendo más lento el reajuste y poniendo en peligro que lo podamos entregar en julio, porque el proceso se dilata, a pesar de que nosotros entramos con este proyecto el 19 de junio, tal como se entraba en los últimos 8 años, aproximadamente la misma fecha en algunos años posteriormente, pero todavía en 5 de julio seguimos discutiendo y vamos a seguir la próxima semana. Tenemos que encontrar un mecanismo para poder avanzar en forma más expedita y un mecanismo de largo plazo, no algo que sirva solo para el reajuste de este año. Ministro, y en eso hay bastante acuerdo, hay bastante consenso en poder avanzar hacia eso. Ministro, le hago una pregunta. ¿Por qué cuando ustedes discutieron el ingreso ético, reconocieron el aumento de un 10% en el precio de los alimentos y ahora se está considerando solamente el IPC? En realidad no fue el ingreso ético, fue el bono solidario de alimentos, que tenía una razón de ser muy específica y que no afecta el empleo. La diferencia, ese fue un bono que fue entregado con recursos del Estado y estamos encantados de haber podido darlos porque nos parece que es justo haberlo hecho y porque además ese bono solidario de alimentos que se está empezando a pagar tiene
una razón de ser, la justicia, pero también el hecho de que como las cosas se han hecho en Chile responsablemente, tenemos los recursos para poder entregarlo. En este caso, no es el Estado, no son los recursos fiscales los que pagan el salario mínimo, son las pymes, un 82 a 85% de quienes ganan el salario mínimo están en pymes, y también no podemos comprometer las posibilidades de encontrar empleo de los que tienen menos. Y eso, yo creo que avanzar en un 6%, en 11.000 pesos, es una cantidad que, cierto, siempre va a ser poca. A nosotros nos gustaría mucho poder entregar 250.000 pesos, pero tenemos que operar responsablemente, como lo han hecho todos los gobiernos, incluidos los gobiernos de la concertación, frente a este mismo tema. Y usted puede examinar los reajustes hacia atrás. Ministro, pero la situación del país es otra. Ustedes partieron con un monto de 191, llegaron a 192, ahora están en 193. ¿Habría algún margen para llegar a unos 195 más cerca de los 200 o los 193 está cerrado? No, si nosotros en este momento no estamos haciendo una discusión de cifras, la verdad es que lo que queremos es conversar, acoger planteamientos. Hay otros mecanismos, hay otras opciones. Por lo tanto, siempre dispuestos al diálogo, siempre dispuestos a conversar. Muy bien, ministro, le agradecemos su disposición para hablar también con nosotros y explicarnos un poco más sobre esta discusión que se va a votar finalmente el día 10. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y luego volvemos con más noticias aquí en CNN.